A ver. Perfecto. Listo. Así es. Ahí está, ¿cierto? Exacto. Ok. Doctora Araceli Colín, Buenos días a todos. buen ¿Qué tal? día. Buen día. Buenos días, Araceli. Buen día, buen día. Cuando tú gustes, bueno, si no tiene inconveniente, pues cuando tú gustes, Daniel. Perfecto. Pues comenzamos, ¿les parece bien? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada de trabajo del sexto coloquio Historias y Testimonios de los Saberes PSI en América Latina. El día de hoy, en esta primera parte del trabajo que realizaremos el día de hoy, tendremos tres presentaciones, tres ponencias. La primera será de Carlos Olivier Toledo, ¿sí?, que nos presentará un trabajo que se titula La situación de lo mental en México a principios del siglo XX. La segunda será de Antonio Rodríguez Cruz, Cartas autobiográficas como microhistorias cartelianas, múltiples letras, múltiples voces. Y en tercer lugar tendremos una presentación de Héctor Camilo Sánchez Beltrán y Eva Esther Avelar Gutiérrez, que se titula Historia de la docencia en la carrera de Psicología de la Universidad de Guadalajara, entre la gloria y el infierno. Entonces vamos a dar paso a nuestra primera ponencia, a nuestra primera presentación, que estará a cargo de Carlos Olivier Toledo. Su ponencia se titula, lo repito, La situación de lo mental en México a principios del siglo XX. Pues adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias, Daniel. Pues buen día a todos mis compañeros, Toño, Camilo, Araceli, ya les había saludado. Buen día a todos y, perdón, buen día también a los que se vayan conectando. Voy a darle paso rápido a este asunto porque espero poder cumplir el propósito que me he propuesto. Bueno, voy a compartir pantalla para presentarles pues, una presentación que hice, un poco para irme acompañando. Supongo que ya se ve, ¿cierto? Así es, Camilo. Ya se ve. Ya se Sí, ve, ya se Carlos. ve. Ya se ve, Carlos. Bueno, pues como ustedes ya habrán escuchado, voy a trabajar hoy
este tema llamado La situación de lo mental en México en los albores del siglo XX, la fabricación de la práctica. Pues bueno, ahí está mi nombre, la institución de donde procedo. Voy a hacer ahora una especie como de juego entre una lectura y la presentación de unas diapositivas que les armé, un poco para facilitar la cosa. Voy a dar paso ahorita a una lectura introductoria y después iré explicando. Pues bien, este escrito tiene como propósito reflexionar sobre la situación que vivió la sociedad mexicana en torno a la idea de lo mental en los inicios del siglo XX. La intención posee su propia relevancia, no solo porque revela la existencia de una diversidad de imaginarios en torno a la mente presentes en el inicio del siglo, también porque muestra su expansión en distintos campos de la sociedad y quizá lo más importante, su traducción a la práctica. La consolidación de imaginarios, siempre debemos tenerlo claro, sobre la idea de lo mental, en este caso, solo puede serlo a condición del establecimiento de prácticas que convenzan sobre la posibilidad de su desciframiento. Desde el siglo XIX se fabricaron y fomentaron prácticas de prevención, lo que en su momento se llamó como higiene del alma y durante el siglo XX se renombró como higiene mental, de diagnosis como la frenología, grafología, entre otras, e intervención como la educación perfilada a la estimulación de cualidades afectivas e intelectuales, según los preceptos craneológicos, además de las prácticas de corrección mental, los tratamientos morales y físicos, ejecutados al interior de los nosocomios. Sin embargo, durante el siglo XX hay una exacerbación y refresco de las prácticas sobre el modo de conocer y practicar lo mental. La fisionomía da paso a la tipología criminal, la diagnosis frenológica en estudiantes a la psicometría, principalmente con la prueba de Binet en la década de los 30. Para la cura de lo mental, además de la hidro- y electroterapia, se fomentaron los jarabes, cinturones, pastillas antialcohólicas, entre otros, estableciendo, como ya se verá, concepciones y prácticas inéditas. Aunque siempre los presente los movimientos irracionales, el siglo XX fue la reformulación de imaginarios que supusieron una concepción ideal del ser humano controlable, racional, templado y superior. Lo mental se configuró como una pieza clave para la búsqueda del ideal y por lo tanto para la conformación del dispositivo científico obsesionado con la facticidad. La idea del ser humano guiado, sanado y enfermado por lo mental será la herencia presente hasta nuestros tiempos, y ya no hablemos de los dispositivos de control fabricados alrededor de él. Y aquí, bueno, quiero, digamos, puntualizar que el concepto de dispositivo es evidente que lo voy a usar o lo voy a utilizar de Michel Foucault, que si bien es cierto, no presentó nunca una definición exacta de lo que es el dispositivo, sí hubo algo que, que según Giorgio Gambet lo acerca, digamos, lo más a una definición que él ofreció en una entrevista realizada en el 77 y que le doy paso a la lectura. Por dispositivo, dice Michel Foucault, lo que trato de identificar con este término es ante todo un conjunto absolutamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas. En definitiva, todo lo dicho como lo no dicho. He ahí los elementos del dispositivo. El dispositivo es la red que se establece entre estos elementos. Esa es la idea, digamos, que yo voy a tratar de perseguir en este trabajo. Quizá deba agregar de pasada que ser conscientes de lo anterior, es decir, de los dispositivos fabricados, del funcionamiento de los dispositivos que nos rodean, puede generar una agencia inédita y devolvernos el lugar de una poiesis que, si bien no puede deslindarse del dispositivo, sí que se encuentra en condiciones de subvertirlo y refabricarlo. Entender cómo funciona el dispositivo puede aportarnos un nuevo poder inmediato al darnos la ventaja sobre algo que dejará de aparecer como un entorno, para hacerlo desde ese momento como un mundo agenciado de una cierta manera y sobre el cual podemos intervenir. Se trata, ¿por qué no?, de trastornar un monopolio sobre el campo de lo mental, que se ha erigido como la verdad frente a otras tradiciones, pero que de fondo camina entre las mismas oscuridades que cualquiera de ellas, penumbra inmanente a cualquier ser humano condenado a no saber sobre su origen, su final, ni sobre el significado de su situación presente.
es la desazón que atraviesa a toda condición humana y que la ciencia dogmática ha tratado de sustituir con intolerancias a las que se le ha puesto nombre de verdad, así con B mayúscula. La apuesta implícita radica en mostrar el modo en que para el siglo XX se configuró con más fuerza ya no la conquista, de eso se encargaron los actores del siglo XIX en México, sino la colonización imaginaria y práctica de una idea de lo mental que en diversos sentidos perdura hasta nuestros días. Sin embargo, por no ser el espacio adecuado en este vértice problemático, abandonamos la discusión. Y bueno, pues ya está por demás esta diapositiva que es evidente. Pues bien, este trabajo, les comento que pertenece a un trabajo mucho de mayor alcance, mayor aliento, en el que estoy tratando de pensar en 5 rubros, pero que por ahora, por el tiempo que tengo, solamente voy a mencionar dos rubros. Voy a trabajar un poco el de la cultura popular y el de las instituciones. O sea, aquí lo que estoy tratando de mostrar, como ya lo dije en la introducción, es ver cómo es que lo mental se fue fue permeando distintos campos de la vida en general, y cómo es que simultáneamente se fue conformando un universo que esto pues terminó, pienso, y es lo que estoy tratando de sostener, psicologizando la vida. Un poco lo que intento mostrar no sería, digamos, esto que algunos autores han dado por llamar como la psicología blanca o el campo psi blanco. Estoy tratando de mostrar más también esas ambivalencias que el campo psi en general tiene. Ya no hablemos solamente de la psicología o la psiquiatría, también el psicoanálisis o el desarrollo del potencial humano, etcétera. O sea, en la medida en que son producciones o fabricaciones humanas, pues es evidente que habrá que irlo pensando más en términos paradójicos o aporísticos, para tratar de, pienso yo, mostrarles a los estudiantes o a los interesados en el campo psi, pues una cosa más equilibrada, ¿no? No solamente blanca. Pues bien, el primer apartado que voy a mostrarles es este que he llamado como lo mental, digamos, y la cultura popular. El inicio del siglo XX estuvo marcado, entre otras cosas, por la consolidación o la continua consolidación de un imaginario sobre lo mental. Si bien el alma estuvo lejos de desaparecer, casi podemos decir que para estos tiempos ésta ha cedido su lugar a la mente. En otros casos tuvo que consentir el espacio para la obligada e incómoda cohabitabilidad. Con todo, es un hecho que en la intelectualidad del país el imaginario sobre lo mental está institucionalizado. Casi la totalidad de los programas educativos, tanto de escuelas públicas como privadas, poseían asignaturas de psicología y lógica. Ya no mencionemos a las escuelas que durante la segunda mitad del siglo XIX ofertaban en sus planes de estudio materias como fenología, fisionomía o grafología. La escuela de medicina enseñaba lo mental a través de materias como patología clínica y prácticas con los asilados del Divino Salvador, San Hipólito y posteriormente la Castañeda. En jurisprudencia se ofrecían conferencias sobre psicología y enfermedad mental para tratar de comprender la psique de los actores y su responsabilidad criminal. En su sección de anuncios, la prensa promovía la cura de la mente enferma. La histeria, epilepsia, alcoholismo y nervios fueron los principales lugares de la mirada clínica. Pocos estudiosos habrían imaginado que aquellos combates entre frenólogos, filósofos y médicos de la primera mitad del siglo XIX establecerían una incipiente geografía de lo psíquico. Aunque de hecho prácticamente nadie conocía la totalidad del terreno, sí que se estableció una mínima topografía que determinará los rumbos de los estudios en torno a la mente. El medio intelectual, religioso y artístico encontraría un vértice que serviría más para la partida que para la llegada de los estudios psi. La mente como el lugar de la razón, la cordura y la templanza. Para el primer tercio del siglo XX no había espacio que no tuviera una idea ya clara, ya confusa de lo mental. La cultura mexicana inauguraba rutas de comunicación inéditas para referirse a condiciones mentales, tales como aritmética mental, orden mental, enajenación mental. Todos estos conceptos que les estoy presentando ahora son extraídos de la prensa mexicana. Cálculo mental, desarrollo, orden mental, reserva mental, intoxicación mental, reflexión mental, masturbación mental, aberración mental. Si vemos, poco a poco, pues la prensa mexicana va siendo promotora de un universo o de una enciclopedia cultural que va permeando nuevas formas de relación con los otros. De eso se trata de este tipo de historia que les estoy presentando. De ver un poco al modo de Svetan Todorov,
pues el modo en cómo es que se va generando, regreso, cómo es que se va generando eh, una serie de universo enciclopédico, lingüístico, pues que va, digamos, generando lo que yo sostengo, o lo que voy a sostener en la medida en que se vaya ampliando ese trabajo, se va permeando una especie de imaginario que se vuelve racista, sexista y especista. O sea, estamos frente a un dispositivo de orden antropocéntrico que va a mostrar pues muchas de las miserias que ahora, o que va a iniciar con muchas de las miserias que ahora nos está tocando vivir. A estos conceptos les podemos añadir todavía las metáforas que se hacen de la locura, el loco, el alienado, el enajenado. Podemos presentar incluso todo el concepto que se hizo, toda la metaforización o la expansión que se hizo del concepto de psicología. Se hablaba de psicología de la risa, de la psicología de la mano, de la psicología de las multitudes, de la psicología superior, la descriptiva, psicología del duelo, psicología moderna, cristiana, psicología de las tropas. Bueno, si vamos, y además, si a eso le añadimos todo el uso de los conceptos que se hace de nervios, nerviosidad, histeria, histérico, etcétera, etcétera, entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad para principios del siglo XX se va a dar toda una expansión tremenda y un poder se va a enarbolar y exacerbar un poder del campo psi que va a consolidar muchas prácticas del siglo XX. De modo que tanto lo mental como su disfuncionalidad estuvieron presentes en el amanecer del siglo XX, un misterio que hace sombra y que a muchos intelectuales de la época quitaba el sueño. Aunque esta duda estuvo presente durante todo el siglo XIX, para el XX vivía un nuevo refresco que suponía la factibilidad de un fenómeno sometido al escrutinio de la racionalidad científica. Los manuales y tratados de psicología de la época lo hacían evidente al introducir capítulos sobre la anatomía y fisiología del cerebro. La mente y su disfuncionalidad fue una duda que atravesó sueños y constituyó deseos. Ya no había duda que esta no tenía que ver más con Dios. La interrogante se convertía en pasión por responder. Desde cualquier lugar se buscaban aserciones y conclusiones. La duda apasiona, emociona la oscuridad del ser, su patología, expresada en el intersticio del ordinario, de lo que no tiene control ni determinación, sufrimientos del alma ya vueltos disfuncionalidad mental. La patologización se volvía costumbre de una comunidad que anhelaba aprender, sujetar lo incierto de un mundo que solo puede ser a condición de ello, de una incertidumbre que le será fiel hasta su muerte. Fíjense nada más cómo incluso podemos ver cómo este lenguaje que se va generando, esta enciclopedia que se va generando por sí mismo al masturbado mental, al aberrado mental, al elevado mental, al abatido mental, al raquítico mental, al anárquico mental, al incapacitado mental, al fracasado mental. O sea, de estos conceptos se pueden derivar toda una serie de adjetivaciones y de estigmatizaciones en torno al otro. No, no se pueden, de hecho sucedió. Justo a principios del siglo acontecía que el Nacional llamaba la atención sobre el alto índice de casos de asesinatos practicados sin una causa seria. Lo interesante de esta llamada no radica necesariamente en el alto índice de asesinatos o el poco valor otorgado a la vida, ya que desde el último tercio del siglo XIX existe un sinfín de artículos que hablaban sobre estos asesinatos o incluso que relacionaban a los pobres con, pues, con esta condición de asesinos, ¿no? Pero no solo el Nacional llamaba la atención sobre la extendida enfermedad mental, La Voz de México, La Patria y El Mundo, por su parte, se preocupaban porque entre el cierre del siglo XIX y los primeros meses del XX, la enajenación mental, el alcoholismo y la epilepsia figuraban entre las principales causas de mortalidad en México. Quizá, y en muchas ocasiones más que la enfermedad mental, haya sido el miedo al raro, al irracional, al extranjero, lo que provoca la preocupación, porque no es poca cosa. La extranjería es la puesta en cuestión de sí mismo, porque interpela una posición en el mundo que le es ajena. Por ello, la irracionalidad, como representante de lo incierto y lo insospechado, abruma y genera desazón. Lo irracional, más que la locura, se vuelve la presa con presencia en cualquier lugar y no bastaba con una persecución espontánea, había que instituirla. La mente jugará el lugar de justificación para establecer los parámetros tanto de lo normal y lo patológico como de lo racional y lo irracional. Pues me voy de volada
al segundo apartado relativo a las instituciones. Para el siglo XX es un hecho que lo mental deja de pertenecerle al enfermo. En todo caso, a su familia. Cuando la mente pierde su cordura, y esto lo tenemos que tener muy clarito, ¿no? Cuando la mente pierde su cordura, el actor se vuelve propiedad de Estado. Este asumirá la responsabilidad de decidir por él, a costa incluso de él mismo. A partir del momento en que se demuestre que el sujeto no es dueño de sí, el Estado podrá decidir sobre él, sus bienes y sobre el modo de restablecerle la razón. Esa ingrata cordura que demostrará su bien para la vida familiar y social. Quizá nunca el hombre ni la mujer modernos son dueños de sí o somos dueños de sí, ya que somos sujetos de jure y no de facto. Pero es un hecho que el diagnosticado con enfermedad mental sí lo ha dejado de ser. Ahora pertenece al Estado, porque el actor ya no gobierna su cuerpo ni sus actos. Es ingobernable tanto de sus pasiones como de sus pensamientos. Es irresponsable ante sus comportamientos. Ante la falta de racionalidad, el actor se vuelve propiedad de una instancia jurídica que ha fabricado todo un dispositivo que establece los parámetros de decisión y control. Entonces, todo comienza aquí. Todo comienza en la calle, con un indigente, que ya por sí mismo, por el hecho de nombrarlo indigente, ya no es parte del vulgo, ya es parte de lo otro, de lo que Zygmunt Bauman en el siglo XX llamará como de las vidas desperdiciadas, ¿no? Esas vidas que no tienen sentido, que se pierden en los intersticios de la vida cotidiana. Ahí es donde comienza la cosa, con el indigente, con los borrachos o las borrachas en las calles acostados a principios del siglo XX, y que entonces de pronto la familia, ¿no? La bendita familia o la sociedad, la bendita sociedad, esos que son pulcros, que tienen sombrerines, que tienen sus sacos bonitos, sus zapatos boleados, son los que van a denunciar ante un gendarme, pues al indigente, a este desperdicio de vida. Y entonces, pues lo que sucedía es que después de la denuncia metían al indigente a la cárcel, lo ponían ahí una noche, dos, tres o las que fueran necesarias, y ahí es donde comenzaba la travesía. Ya había comenzado la travesía, pero era un indigente. Y entonces de lo indigente, pues al indigente se le empieza a hacer evaluaciones científicas, ¿no? Ahí el primer examen es de un médico general. Aquí les puse la imagen azarosa de Gabino Barreda, del creador de la Escuela Nacional Preparatoria, aunque lo peculiar de, bueno, también médico, pero también lo interesante de él es que fue durante el siglo XIX uno de los grandes promotores de la frenología. Y bueno, ya después en el siglo XX su hijo hacía exámenes frenológicos a mujeres. Pero bueno, ahí se hacía un primer examen. Si el examen en general diagnosticaba o establecía locura o enfermedad mental, entonces a la gente se le metía al Divino Salvador, a las mujeres, o al San Hipólito, que era el hospital nosocomio para hombres. Y entonces el indigente, de ser indigente, pasaba, ahora sí, a ser un enfermo mental, ¿no? Tengo 2 minutos ya, santo cielo. Y bueno, pues ahí la ruta que les pretendo mostrar es que ya dentro del indigente, afuera, pues se sigue el caso de los agentes del Ministerio Público que están encargados de, de convocar al nombramiento de tutores y curadores, y que esa convocatoria salía por el periódico oficial del Estado, y que tenían que ser, digamos, los encargados de cuidar al enfermo, a la hora enfermo mental. Y luego, por supuesto, pues también ya empezamos a una tercera evaluación. Porque se me olvidaba que adentro del Hospital General se hacía un segundo examen, ya no un médico general, sino un médico alienista, y que afuera se hacía otra tercera evaluación, que era ya no por un médico general o un médico alienista, sino por un médico legista. O sea, ya vemos cómo la ruta y el establecimiento del dispositivo se va consolidando. Y entonces se tiene que determinar locura, las causas, si había locura o no, los antecedentes y, por supuesto, en qué situación se había producido la locura. Si el loco había cometido un crimen o una violación, entonces se tenía que determinar si la enfermedad mental había aparecido después o a posteriori de la violación, o se dio en la violación, y a partir de ahí establecer el secuestro o la declaración de la interdicción parcial o absoluta. Y bueno, pues finalmente, pues ya ahí para cerrar, la tesis del siglo será que el enfermo mental lo es por omisión de la razón y la exacerbación instintual. Es evidente que no siempre se define a lo mental a partir de su funcionamiento natural. El axioma sobre lo psicopatológico también anuncia, define y naturaliza al fenómeno en su proceso de desarrollo natural. La antípoda se revela con el axioma.
Si el actor está atravesado por pasiones y delirios mentales que le acercan a la locura, es la ecuanimidad, templanza y amorosidad lo que reivindica la salud mental, dignidad representativa del Estado moderno. Porque es él, a través de una estrategia bien determinada, quien enarbola un deber ser de lo mental. De ahí que la racionalización moderna determine el estatuto y los dispositivos que se han de seguir para mantener y o restablecer el funcionamiento del hombre y mujer nuevos. Por eso los manicomios fueron creados, bueno, son los manicomios, aunque bien les podemos llamar como los espacios del desperdicio. Del desperdicio producidos por la modernidad, habría que decir. Pues los manicomios fueron creados con la intención de que las locas, así cito esto, de que las locas recobraran la perdida luz de la inteligencia. Cierro la cita. El siglo XX es el establecimiento de una fábrica inédita y es lo que me parece que hacia donde tendríamos que apuntar si queremos mirar esta cosa gris de los saberes, sí. De un producto, es la fábrica de un producto, lo mental, que habrá de consumirse hasta el cansancio, hasta ponerlo en crisis, con todo y sus representaciones, tanto de origen como subsecuentes. Y no quisiera irme sin mi típico... Gracias. Pues muchas gracias a ti, Carlos. Te agradecemos bastante tu presentación sumamente interesante. Vamos a hacer las 3 presentaciones de corrido. Cada una tiene una duración aproximada de 20 minutos. Y les pedimos a las personas que nos están viendo a través de Facebook o a través de Zoom, que si quieren plantear una pregunta, lo hagan por ahí mismo, por ese medio, en el chat. Ya están llegando algunos comentarios, algunas preguntas. Voy a dar lectura de ellos al final de las 3 presentaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar paso a la segunda presentación, que va a estar a cargo de Antonio Rodríguez Cruz y que se titula Cartas autobiográficas como microhistorias sertelianas, múltiples letras, múltiples voces. ¿De acuerdo? Entonces, Antonio, te cedemos la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buen día a todos y gracias por su escucha. De nuevo, el título de la ponencia, Cartas autobiográficas como microhistorias sertelianas, múltiples letras, múltiples voces. Las cartas autobiográficas encontradas en los expedientes clínicos de pacientes del Manicomio General de la Castañeda constituyen lo que Michel de Certeau propone como microhistorias, escritos que al no ser de una gran extensión remiten una especie de micronovela propia en donde se exponen los pasajes clave de la vida del que escribe. Estas microhistorias sertelianas dan cuenta de un acto de esperanza escriturario dentro de los pabellones de internamiento de la Castañeda y misma, que aboga por un anhelo, que niega el diagnóstico médico, que tiende a la esperanza en la utopía del porvenir, que intenta una suerte de historia clínica propia, entre otras tantas formas que puede adoptar. Estas microhistorias sertelianas representan una exploración teórica tardía que puede ser descubierta en el libro La invención de lo cotidiano, de Michel de Certeau. Sin embargo, tal elaboración puede ser rastreada a pinceladas en trabajos anteriores como La posesión de Laudon, La escritura de la historia, la fábula mística, hasta el apéndice póstumo que toma la forma en Historia y psicoanálisis. La oralidad y la narratividad, la escritura, tanto de las poseídas como de los locos, del oprimido, del hombre ordinario, serán siempre preocupaciones constantes en el recorrido teórico de Michel de Certeau. La particularidad de las microhistorias encontradas en los expedientes clínicos de los primeros locos del Manicomio General de México consiste en que éstas toman la forma de cartas, de misivas, de escritos autobiográficos que nacen desde la falta. Esto debido a que la escritura les está prohibida a los locos dentro de los pabellones de esta ciudad en miniatura. Esta suerte de huellas némicas se enquistan en el expediente clínico del paciente, espacio psiquiátrico administrativo por antonomasia.
La finalidad de estas microhistorias no es siempre la búsqueda del afuera. Muchas de ellas llaman al propio autor de las letras. Otras tantas funcionan como escrituras esperanzadoras que abogan en la utopía del porvenir. Las más dan cuenta de un proceso autobiográfico que narra el paso previo al internamiento, el tránsito en el manicomio y en algunos casos dibujan el futuro en el afuera de los terrenos de la antigua hacienda pulquera de la Castañeda. Estas microhistorias manicomiales, que toman la forma de cartas o escritos autobiográficos, se presentan en tres modelos claramente identificables dentro de los expedientes clínicos del manicomio general. 1. Microhistorias escritas por el loco. 2. Microhistorias escritas por los familiares o amigos del loco. 3. Microhistorias escritas por el médico tratante, especie de novelas psiquiátricas, elaboración teórica propia que podremos desarrollar brevemente. En la presente ponencia presentaré un ejemplo que condensa los tres modelos de microhistorias manicomiales antes delineados. Se trata de un expediente clínico híbrido en el sentido de heterogéneo. Acudimos a un hallazgo escriturario mixto que integra la oralidad, la narratividad y la escritura del médico, de los familiares del loco y del mismo loco. El rastreo de estas microhistorias manicomiales revela a los expedientes clínicos del manicomio general como los contenedores de múltiples oralidades, múltiples letras. Suerte de pastiche escriturario manicomial. Ante lo descrito anteriormente, se precisa presentar la estructura general de un expediente clínico del manicomio general a inicios del siglo XX. Este contiene 1. 2 certificados médicos de admisión, requisito de internamiento en donde los médicos tratantes hacen constar de la enfermedad mental del adscrito. 2. Una boleta de admisión, donde se registran los datos generales del ingresado, como nombre, edad, ocupación, lugar de residencia, fecha de ingreso, entre otros. 3. Una hoja de interrogatorio, donde el médico presenta un diagnóstico psiquiátrico para el asilado. 4. Además de notas médicas, nuevos diagnósticos clínicos, circulares administrativas, etcétera, agregados médicos y añadidos administrativos que se suman con el paso del tiempo. En este caso, el expediente clínico representa el espacio adecuado para la escritura psiquiátrica y administrativa del manicomio general. Empero, aquí también se pueden encontrar una gran cantidad de letras extranjeras, la letra de los locos, de los familiares, de los amigos, manifestaciones escriturarias que no pertenecen a la escritura administrativa de un expediente clínico y que, sin embargo, la enfrascan. Estas múltiples caras escriturarias se entremezclan en los expedientes clínicos para crear una suerte de nudos escritos, de fábulas narrativas de la locura, donde ficción y verdad se confunden bajo una escritura polimorfa. Todos estos escritos se entremezclan, se traslapan, compiten entre sí, creando una mixtura polimórfica de voces, de oralidades, de narratividades, de prácticas escriturarias, de terminologías psiquiátricas, de cotidianidad, que se jalonea de un lado a otro dentro de los primeros expedientes clínicos del manicomio general. Esa otra cara de los expedientes clínicos de pacientes de la Castañeda contiene una infinidad de escritos que toman la forma de cartas, poemas, autobiografías, máximas, notas, recados, misivas, suerte de historias clínicas del loco, dibujos, entre otras tantas representaciones escriturarias, manifestaciones todas estas nacidas desde la falta, desde la locura. Para iniciar requiero de los siguientes puntos. 1. La escritura es prohibida de facto para los asilados del manicomio general desde su apertura en 1910. La anterior aseveración se fundamenta en la revisión de todos los expedientes clínicos de pacientes ingresados en los años de 1910 a 1913 que evidencian el veto escriturario impuesto a sus asilados. 2. La escritura es prohibida administrativamente con la puesta en marcha del reglamento interior del manicomio general de 1913, reglamento que se mantuvo en funciones hasta el cierre del manicomio en 1968. 3. Los materiales mínimos de escritura como papel, lápiz, tinta son prohibidos para los asilados dentro del manicomio general, antes y después del reglamento interno de 1913. 4. Toda producción escrita es prohibida dentro de los pabellones del internamiento del manicomio general. Si estos escritos son hallados, aún su veto prohibitivo, acto seguido son requisados y anexados al expediente clínico del asilado. 5. Gran parte del material escriturario que viene de afuera, de familiares y amigos, va a parar dentro del expediente clínico del asilado. Muchas veces el mismo loco no recibe estas comunicaciones. 6. La gran mayoría de la población a inicios del siglo XX en México es analfabeta o cuenta con un grado mínimo de educación. Ok, vamos con el caso. Francisco S. cruzó las grandes rejas metálicas del manicomio general un 5 de junio de 1911, ingresando al pabellón de observación a solicitud de su hermana Elena para ser evaluado por el médico a cargo de dicho pabellón.
Francisco proviene de la ciudad de Morelia, donde también reside, de ocupación comerciante, soltero, de 48 años, nacido en Pátzcuaro, Michoacán. Es ingresado a la Castañeda con el diagnóstico de delirio crónico de Magnán. Los anteriores datos son delineados en su boleta de admisión. Este es un procedimiento meramente administrativo. Es el efecto de una palabra médica administrativa. Esta boleta de admisión proyecta algunos de los datos de algunos de los desarrollos de la enfermedad de Francisco. Entre ellos, aparece una especie de apéndice escriturario donde se descubren diferentes voces, oralidades dispares que son recogidas en una sola letra, la letra del médico tratante y que hace las veces de intérprete. Abro cita. Oye que dos determinadas personas constantemente le están mortificando al grado de no dejarle dormir, y aun cuando una de ellas está lejos como en Europa, ven todo lo que hace dichas personas y oye todo lo que dicen, y siempre contra él y su familia. Cierro cita. De lo anterior se intuye que esta es la oralidad de Francisco, pero acto seguido aparece una voz psiquiátrica. No duerme, sino poco. Fuera de esto, es perfectamente razonable. Y como cierra este párrafo diagnóstico, aparece otra voz extranjera. Abro cita. Persona que contesta a este interrogatorio, una hermana. Cierro cita. Sintomático es que la voz de Francisco no aparezca. ¿Sí? La situación precedente derrumba que la hipótesis de que la narración recogida por el médico sea la oralidad sintomática de Francisco. Acto seguido, el médico retoma su voz psiquiátrica. Para esto, comienza a utilizar terminología psiquiátrica que le ayuda a dar fe de esta oralidad anterior. El enfermo empezó a ser perseguido, manifestando su delirio al principio, diciendo que lo habían sugestionado. Después, como es hombre de clara inteligencia, se desarrolló notablemente su delirio de interpretación, del cual ha hecho un estudio a su modo, todo lo cual está claramente expuesto en un trabajo, especie de monografía, autobiografía que ha escrito y que obra en el archivo. El párrafo anterior ilustra al médico como intérprete de oralidades externas y es una lástima que la autobiografía o monografía que nos dice el médico no se halla en el expediente clínico. Al finalizar todo este paso pedregoso de oralidades y narrativas externas al médico, termina con la gema diagnóstica, que es diagnóstico paranoia, septiembre 19 de 1911. La hoja de interrogatorio se firma el 19 de septiembre de 1911, dato curioso, un año después de ser inaugurado el manicomio general. La fecha indica que debieron de pasar 4 meses para que se escribiera lo anterior en este apéndice diagnóstico, ya que el ingreso de Francisco se efectuó el 5 de junio de 1911. La hoja de diagnóstico de Francisco representa un pastiche escriturario digno de escrutinio. La oralidad de Francisco, la narratividad de la hermana, la escritura del médico, el complejo ejercicio de citación de las narraciones de terceros. En esta hoja diagnóstica, el médico recoge la oralidad de Francisco, recoge la oralidad de la hermana y crea lo que he llamado una especie de novela psiquiátrica, la cual se fundamenta en pasajes acotados de este loco. La oralidad o los pasajes históricos de este solo sirven para fundamentar el diagnóstico clínico subsecuente. Lo interesante de todo esto es la manera en la cual el médico o los primeros médicos de la Castañeda utilizan esta táctica escrituraria para hacer pasar las palabras de ese otro como locura desde un inicio y que ayudan a fundamentar un diagnóstico clínico que ya se tiene quizás desde antes. El médico comienza con los datos generales de Francisco, nos habla de los antecedentes hereditarios, una madre histérica que padecía jaquecas, una hermana basedoviana e histérica, una tía materna epiléptica, un hermano alcohólico. Los antecedentes hereditarios muestran en el presente de Francisco al degeneracionismo como una maraña de raíces ocultas que lo llevan a la locura, al delirio crónico de Magnán, a la paranoia. Es interesante mostrar esta pequeña cita en la cual el médico inicia esta especie de novela psiquiátrica. Abro cita. Por esos días sucedió que el señor don Faustino Nava, carpintero que se ocupaba de hacerle algunas reparaciones a su casa, lo insultaba. El mismo médico pone entre comillas, echaba habladas, haciendo referencia a la oralidad de
Francisco. Y sucedió también que sin verlo oía insultos del mismo Nava, entre comillas, ¿dónde está ese tal? Un día quiso cerciorarse de estos insultos, esperando a Nava desde un balcón cuando llegaba del trabajo y lo vio, que claramente lo insultó. Después supo que, entre comillas, este asunto era telepático. Este es un pequeño ejemplo de cómo el médico, a través de su práctica escrituraria, retoma la narración, la oralidad de Francisco y la hace pasar como sinsentido y como locura. Empero, el médico no se da cuenta que ha tomado esa oralidad, la ha hecho suya y pierde de vista el entrecomillado para hacer la diferencia entre su voz y la voz de Francisco. Y entonces termina esta especie de diagnóstico con lo siguiente, abro cita. Además, quiero decir siempre la verdad, porque estimo que hay que decirla siempre. Aforismo udizo desde las mirillas psiquiátricas, aforismo literario desde las mirillas de la fábula leccionadora. Al final, el médico olvida las tácticas escriturarias del distanciamiento, del entrecomillado, al plasmar tal cual la oralidad de Francisco. Abro cita. Continúa la comunicación. Cierro cita. Continúa la comunicación entre la oralidad de Francisco y la narrativa del médico. La práctica escrituraria psiquiátrica ha sido tomada por sorpresa y sin saberlo siquiera. Datos y particularidades que no pueden ser abordadas en detalle en la ponencia por el tiempo determinado, pero esta es la idea en general, cómo el médico cree que está retomando la oralidad del otro, pero al final esa oralidad lo toma así y empieza a escribir la historia de Francisco como una especie de novela donde la locura es el hilo conductor de todo esto. Al final, el médico retoma su voz psiquiátrica y nos dice que el diagnóstico es un delirio crónico de Magnan en su periodo de estado, enero 26 de 1912. La rúbrica es por parte del médico Nicolás Martínez. La novela psiquiátrica del médico Martínez abandona la oralidad de Francisco en busca del apoyo clínico psiquiátrico, de terminologías que justifiquen el paso pedregoso de la oralidad anterior. Esto es lo que yo he llamado una especie de novela psiquiátrica, en la cual el médico toma la voz del otro y la hace pasar como locura, pero además narra la vida del otro. Hasta ahora la única voz que reluce por su ausencia es la del propio loco, la de Francisco. Todos hablan de él, todos hablan por él. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene que decir Francisco? Abro cita. Historia de mi ingreso a este manicomio. El día 5 de junio del año próximo pasado fui internado a este manicomio por engaños, achacándoseme el estar enfermo de delirio de persecución. El mismo loco utiliza las comillas para hacer referencia a la oralidad de ese otro médico. Diagnóstico que no comento. Durante el tiempo que estuve en el pabellón de observaciones, guardé una conducta intachable. Desde mi ingreso a la fecha no he sido objeto de ningún tratamiento médico. El día 18 de septiembre fui traído al pabellón de Tranquilos B, a donde he permanecido hasta hoy y tanto en observaciones como aquí he escrito al señor director don José Mesa Gutiérrez algunas cartas y algunas otras al señor administrador doctor don Luis García. Varias veces pedí mi alta y no logré conseguir nada. Y ya cansado de tanto ser engañado y engañada a mi familia, le escribí diciéndole que por la primera fuga se me tuvo 14 días sin salir del pabellón y que a la segunda fui detenido en Tacubaya y traído al establecimiento por gendarmes como si fuera un malhechor. Y enseguida fui llevado a Peligrosos, a donde me mandaron temerosos tal vez de que con el oxígeno que tomé en la calle diera tanto apetito que me fuera a comer a los compañeros de infortunio. Embargado por el gusto de salir, no me encuentro en condiciones de hacer una historia más minuciosa y por lo tanto cedo mi lugar al señor doctor Martínez, actual médico de este pabellón, suplicándole tanto a él como a todas las personas que dirigen este establecimiento se dignen dispensarme todas las faltas que indispensablemente les haya cometido, asegurándoles mi gratitud por todas sus bondades. Enero 23 de 1911. Francisco S. Rúbrica. Cierro cita. La microhistoria de Francisco inmediatamente referencia una práctica escrituraria histórica, al nombrar el texto sucintamente como Historia de mi ingreso a este manicomio. Táctica que busca desde un inicio explicitar las causas que lo han llevado a ser ingresado al manicomio general. El modelo de microhistorias hertelianas responde a hitos personales aglutinantes del que escribe. Francisco deja en claro que refuta enfáticamente el estar enfermo de, abro cita, delirio de persecución, diagnóstico que no comento.
Cierro cita. El que escribe usufructúa la táctica escrituraria del distanciamiento a través de las comillas. Francisco recoge la oralidad del médico Nicolás Martínez al escribir delirio de persecución, entre comillas. La voz del médico es plasmada con la finalidad de refutarla, de distanciarse de eso que se dice de él, del diagnóstico clínico de delirio de persecución que no comenta. Por tratarse de una microhistoria que aglutine el resumen de las acciones personales más relevantes, la escritura de Francisco toma la vía de la síntesis. Después de dejar claro su rechazo al diagnóstico clínico, Francisco reconstruye lacónicamente su paso por el pabellón de observaciones. Abro cita. Desde mi ingreso a la fecha no he sido objeto de ningún tratamiento médico. Cierro cita. Inserción nodal en el desarrollo de la microhistoria. Acto seguido, Francisco es enviado al pabellón de Tranquilos B, situación que lo coloca en un interín de 8 meses en el encierro. Los días se convierten en meses, durante los cuales se hace cotidianamente de la práctica escrituraria para hacer llegar diversas misivas con motivo del pedimiento de su alta médica al director, don José Mesa Gutiérrez, algunas cartas y otras al señor administrador, doctor don Luis García. Comunicaciones que se encuentran con la constante negativa a su salida del manicomio general. Dichas cartas no se encuentran en el expediente clínico de Francisco, atenuante que invita a especular en el recibimiento de algunas de estas por parte de los médicos. La microhistoria de Francisco desarrolla pasajes personales dentro del manicomio general intensamente acotados. Una primera fuga del manicomio que trajo como consecuencia su encierro en el pabellón de Tranquilos B por un lapso de 14 días. Una segunda fuga del manicomio que indica su captura en las cercanías del pueblo de Tacubaya. En este escape, Francisco es llevado por policías de regreso al manicomio general, solo para ir a parar al pabellón de peligrosos, destinado a los enfermos agitados, peligrosos o agresivos. Abro cita. Enseguida fui llevado a Peligrosos, a donde me mandaron temerosos tal vez de que con el oxígeno que tomé en la calle me diera tanto apetito que me fuera a comer a los compañeros de infortunio. Cierro cita. Francisco explota la táctica escrituraria según su caso. La figura literaria de la metáfora se muestra como la aliada adecuada para explicitar el mal juicio de los médicos de la Castañeda. Al final de su microhistoria, Francisco cede la palabra a una táctica de sí, aquella que revela el interior mismo del que escribe. Abro cita. Espero se dignen dispensarme todas las faltas que impensadamente les haya cometido, asegurándoles mi gratitud por todas sus bondades. Cierro cita. La libertad se percibe ya en el futuro inmediato. No olvido, pero dejo pasar todas las injusticias. Todos aquellos fragmentos diarios pesarosos quedan atrás como un tiempo poroso que se resquebraja. La escritura revela finalmente la urgencia por la libertad fáctica. No más cortes a ella, no más fugas en el encierro de la Castañeda. Francisco podrá pronto pavonearse en el afuera. Ya no solo será una quimera diaria que alimenta la utopía de la libertad. Francisco adjunta una disculpa compasada a los demás actores culturales inmiscuidos en el desarrollo de su microhistoria. Al final, Francisco cede la palabra al médico, no sin antes dejar en claro que no se encuentra en condiciones de hacer una historia más minuciosa. Esto debido seguramente al poco espacio en el papel donde se contiene. El pequeño pedazo de papel reutilizado donde escribe Francisco así lo hace notar. Es la materialidad que se impone a la plasmación del sentido. El alta médica se vaticina. Esta microhistoria no es un requerimiento médico impuesto por el médico Nicolás Martínez, no es un procedimiento con fines terapéuticos. Se trata efectivamente del poder performativo del sentido de esperanza que dicta la libertad del que escribe. La palabra es tomada por sorpresa, ya que la función de la carta solo es en el encierro. Ya fuera, ningún valor tendrá para Francisco. Una nota médica anexada en la boleta de admisión de Francisco indica su salida del manicomio general. Abro cita. Alta petición de su familia, con 6 de 1912. Cierro cita. Gracias por su escucha. Antonio, muchas gracias por tu presentación. En un momento más abriremos espacio para las preguntas, para los comentarios que vayan surgiendo de todas las presentaciones, de todas las ponencias. Les recuerdo a las personas que se acaban de integrar a esta transmisión que estamos en la segunda jornada de trabajo del sexto coloquio Historias y Testimonios de los Saberes PSI en América Latina. Ya escuchamos una presentación del doctor Carlos Olivier y de Antonio Rodríguez. Nos queda, como última presentación de esta mesa de trabajo,
Una presentación a cargo de Héctor Camilo Sánchez Beltrán y Eva Esther Avelar Gutiérrez. Esta presentación, a la que vamos a dar paso en unos momentos, se titula Historia de la docencia en la carrera de Psicología de la Universidad de Guadalajara, entre la gloria y el infierno. Antes de comenzar con tu presentación, Camilo, quisiera recordarles a las personas que nos escuchan que las preguntas y los comentarios los estamos haciendo a través de la transmisión de Facebook, a través del chat de Facebook, y en caso de que se encuentren a través de Zoom, también pueden plantear sus preguntas o sus comentarios por ese medio. Entonces, damos paso a tu presentación, Camilo. Te escuchamos. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Yo voy a compartir pantalla para empezar a trabajar. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Ya se ve, perfecto. Bien, bueno, el trabajo, como ustedes lo escucharon, se titula Historia de la docencia en la carrera de Psicología de la Universidad de Guadalajara, entre la gloria y el infierno. El trabajo, la carrera de Psicología en nuestra universidad ya cumple 45 años de haber sido creada. Y durante este tiempo ha sufrido varios cambios curriculares que a la vez han traído una forma de enseñarla, pero también una forma de llevar a cabo la docencia. Esta foto que ustedes ven ahorita habla de la época, digamos, más antigua, aunque un tanto atendida o mantenida, pero ya no existe. Ahorita la van a ver al final, pero habla de lo que es la estructura física de la carrera, de donde estamos todos hoy trabajando. Para empezar, bueno, ¿qué es lo que sucedió? En un primer momento, el modelo curricular que se implementó al inicio de las funciones de la carrera de Psicología fue la tecnología educativa. Aquí el aprendizaje no se tomaba tanto en cuenta los procesos ni las colegas, sino los resultados instructivos. Es un modelo muy instruccional. Su orientación de las acciones del alumno son generalmente por ensayo y error. Y no se desarrollaba pensamiento teórico ni creador, sino más bien era una memoria meramente reproductiva. Atendiendo un poco al tema de lo que nos toca, ¿qué papel jugaba el docente? ¿Qué se hacía? Bueno, el docente lo que hacía era seleccionar tareas y respuestas y elaborar el programa que le llamaron de enseñanza. Había un aprendizaje individualizado. Era su papel preponderante. Se autoinstruye, esto es, se aprende de acuerdo a su ritmo individual de asimilación por ensayo y error, como decíamos, y desarrolla una memoria reproductiva. Y en este caso, pues no favorecía mucho el pensamiento teórico creativo. Es un programa en el cual el alumno toca, vamos a decirlo así, y recibe información del resultado de su actividad, lo que es un objetivo conductual eminentemente, ¿no? Organización lógica por unidades de contenido, métodos de autoaprendizaje, medios, máquina como libros, televisión, y se buscaba evaluar resultados, mas no se buscaba evaluar procesos. Después surgió el modelo cognitivo, y aquí quiero hacer un énfasis en algo que al final del título decía entre la gloria y el infierno. ¿Por qué? Porque no hay una transición entre los modelos educativos, sino era un ajuste constante del profesor hacia estos modelos para poder llevar a cabo esto, y a veces el mismo profesor no sabía ni lo que estaba pasando. Él, a como se le enseñó, y decirlo así, improvisaba mucho en el salón. Había una improvisación muy grande en estos dos modelos que estamos viendo ahora, y que de una manera o de otra, bueno, en lo particular yo participé de ellos y conocíamos mucho de lo que comentábamos los profesores, de que no sabían a qué le estaban jugando. Solamente nos decían, ahora hay que implementar este modelo, hay que hacer esta práctica docente y por lo tanto, a ver cómo le haces. No había ni siquiera una capacitación al profesor para poderlo atender. Este modelo cognitivo habla del trabajo colaborativo y es la apuesta para fortalecer la inclusión, pues a través de ella la comunidad participa activamente, pero en el logro, ahora sí, de algún propósito. Se confía en los procesos y en las personas. Se busca la variedad y se evita lo que llamamos la balcanización. Acciones que se trabajan en propuestas de intervención, que es denominado, ahora sí, modelo cognitivo. ¿Qué práctica docente trajo este modelo? Bueno, se redefine la propia función del docente para extenderla más allá del aula. O sea, aquí el proceso del aula se va
a la vida del docente para equilibrar su vida personal con el trabajo. Se tomaba en cuenta algo que en algunos momentos la vida personal del docente no era tomado en cuenta. El profesor es un mediador entre el trabajo colaborativo y los alumnos. El profesor reflexiona sobre su trabajo y los aspectos prácticos del aprendizaje. Aquí es donde se le va dando más preeminiscencia al profesor para que pueda trabajar con ello y con los alumnos y ahora sí interesarse un poquito más en el aprendizaje de ellos. Hay una integración de los contenidos académicos y disciplinares y la formación pedagógica de los profesores. Aquí ya se empieza a hablar de esta formación pedagógica, a lo cual en la tecnología educativa no se tenía. Se empieza a hablar de que el profesor tenía que integrar teoría y práctica. Esto es, ya no era nada más era trabajar con la pura teoría, sino también ahora había que integrarse a la práctica. Se mantiene algo así como una individualización de los alumnos y había ya una indagación, pero una indagación propia del profesor para llevar a cabo una cierta reflexión. Después se llegó al momento de una tecnología educativa mejorada. Esto es, se regresa al esquema de la primera vez que se dio, pero un tanto mejorada ¿con qué? Con las tecnologías de la información y de la comunicación. O sea, como se dice aquí, se inicia con el mismo esquema anterior en esa posición, pero ahora la incorporación de estas tecnologías. Parten del esquema emisor-receptor de la comunicación y el vector que es la tecnología. Aquí ya entran estos elementos de corte tecnológico. Obviamente se tiene ya un alcance global, ya se empezó a hablar, no sé si ustedes lo recuerden, pero llamaban los llamados bancos de información, a lo cual mucha gente tenía acceso o se podría llegar a ellos a través de las computadoras y de obtener más información con respecto a los temas que se quisieran tocar. Se generan equipos multidisciplinarios, aquí hay una ruptura importante del anterior, en donde el profesor trabajaba individualmente y a pesar de que esto se empezó a integrar a un equipo, lo cual para muchos profesores que ya traían esta tendencia individualizada causó mucho malestar, mucho resquemor y realmente no lograron adaptarse muy bien a este nuevo modelo. Después viene que se maneja con esta tecnología mejorada, una innovación de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de enseñanza-aprendizaje necesitaba ya generar algo que de una manera o de otra fuera más visible, no el aprendizaje todo en abstracto, sino generar una serie de productos que pudieran en un momento determinado darle al profesor y al alumno elementos de evaluación o de cualquier otro tipo para ello. Entonces hay una innovación de esta naturaleza. Y aquí empieza algo importante. Este modelo de tecnología educativa mejorada recibió un gran apoyo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que las esferas directivas de la universidad brindaron todo el apoyo para que se aplicara esto en todas las carreras de toda la universidad. Y para ello no solamente hubo por parte de los directivos de la universidad, sino también desde el gobierno federal, que fue el que de una manera o de otra involucró este modelo en las carreras y facultades de entonces de la universidad. ¿Qué tipo de práctica docente tuvo esto? Bueno, ya lo vimos, tiene un alcance global. Aquí el profesor ya se involucró en un mundo de información, pero nunca le dieron un elemento que le permitiera filtrar toda esa información. Sino se le dejó, perdón, se le dejó que él tomara y que él determinara qué tipo de información necesitaba para ello. En este caso, cuáles eran las necesidades de su asignatura, de su materia. Para tal, él tenía que buscar esa información y filtrarla hacia la materia. Se pudo ser innovador en los procesos. Esto es, todo el trabajo del profesor involucraba cambiar la estrategia tanto pedagógico-didáctica para iniciar procesos de aprendizaje con los alumnos, donde ellos ahora también tomaban ya una parte más activa, no nomás de elementos pasivos, sino solamente receptores, sino ahora también actores o participativos. Por lo tanto, aquí ya están incorporadas las tecnologías de la información y la comunicación,
Hay ya, ahora sí, de manera estricta, la formación de equipos de profesores que trabajan al unísono, hoy tal vez llamados cuerpos académicos, que son lo mismo, ¿sí? Trabajando, pero aquí hay un trabajo más colaborativo. El profesor ya no trabaja aisladamente, trabaja en equipo y todo su trabajo va en relación a lo que es cada quien en su materia se va dando. El equipo se vuelve innovador. O sea, ya no es el profesor el que innova, es el equipo que está haciendo la innovación y todos se tienen que atener a esto que el equipo determina. Y aquí, finalmente, hay malestar en el profesor. Como decíamos, al obligarlo ya a dejar el trabajo individual y ya involucrarse directamente en trabajos en equipos, el profesor empieza a mostrar muchos malestares con respecto a la forma en que se le está indicando que debe de trabajar en su práctica docente. Bien, ya con esto llegamos a la parte más final que en los últimos años ha estado y está presente ya en todas las universidades, diría yo, y hasta en toda, ya no nomás la educación universitaria, sino también en la educación elemental, que es el modelo por competencias. Este modelo curricular está basado en lo que él llama competencias, que es una estructura conceptual que va a integrar acciones, objetivos, operaciones, contenidos, recursos, metodologías, procedimientos y muchas otras cosas más, articulados al contexto de un proyecto educativo en un país y al desarrollo humano del mismo. Entonces ya el modelo por competencias llega y es enviado a nuestro país por parte del Fondo Monetario Internacional y de la UNESCO para que se tome en cuenta y que en un momento dado todas las estructuras educativas elementales y universitarias se manejen por este mismo, ¿sí? Buscando que esto que dice al final, el desarrollo humano, que involucre un poquito más a la gente, involucre a otros actores en esto. ¿Cómo se manejó la práctica? ¿Cómo se maneja actualmente la práctica docente por competencias? Bueno, hay una planeación del aprendizaje. O sea, ya ahora el profesor trabaja junto con el alumno para establecer y planear por dónde hay un aprendizaje efectivo y eficaz para el alumno. Por lo tanto, se trabaja en definir los contenidos que son disciplinares. Cada materia, cada forma de trabajo se toma en cuenta y en un momento determinado, profesor y alumno trabajan en equipo. Se facilita el entendimiento. Y sí, se facilita tanto más porque ahora se dice que los alumnos, cada quien, aquí hablo un paréntesis, aquí surgieron, se relaciona con los alumnos con las tutorías, por lo tanto, ese entendimiento va más allá del aula y de la escuela, ¿sí? Se utilizan las nuevas tecnologías, ahora el docente se le conoce como un docente digital. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente digital, al estar con el alumno y este alumno también digital, nos hace que se busquen filtros a toda la información que trae y que no nomás está ahora en las computadoras, la trae en la mano, en su celular. Por lo tanto, el alumno inmediatamente tiene la información y puede utilizarla, ¿sí? Debe de saber sobre metodologías y aquí también implica muchas cosas. El trabajo docente siempre se había hecho muy improvisadamente. No tenía una metodología de trabajo docente. Hoy aquí es vital que el profesor ya maneje una metodología de su trabajo. Lo que decíamos ya se relaciona, ¿no?, con los alumnos a través de ¿qué? De las llamadas tutorías. ¿Qué significa esto? Que el profesor tiene que ser un tutor que ayude al alumno no solamente en su trabajo de aprendizaje, sino también más allá de lo que implique el aprendizaje. Si trae problemas, derivarlo a atenciones, en el caso de nosotros psicológicas o cualquier otra situación de este tipo. A la vez también trata de ofrecer más orientación. Esto quiere decir que lo que se busca es que el docente evalúe inclusive a su alumno y lo derive hacia otras cuestiones que pudieran hacer. Otra cuestión importante que se involucra aquí por competencias es la evaluación. Y eso ya desde algunos años, en los años 90, la evaluación llegó para quedarse. Pero no estábamos acostumbrados a ser evaluados. Por lo tanto, esto trajo mucho malestar en la gente porque decían, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a evaluar? ¿Me van a descubrir mis deficiencias y me van a correr? ¿O
realmente me van a evaluar para que conozcan mis deficiencias, pero que me ayuden a resolverlas, que sería evaluar para incluir. Y ahí es donde está ahorita el dilema entre muchos profesores, sobre todo los profesores nuevos, aunque ya los nuevos están más ligados a estar sabiendo que los van a evaluar. Finalmente, bueno, analizar el propio trabajo e investigar. El docente ahora reflexiona mucho sobre su propio trabajo para poder estarlo haciendo más, por así, competente, pero también le invitan a que investigue. Esto es, hoy el docente necesita también tener habilidades de investigación o de investigador. ¿Para qué? Para poder también realizar trabajos en el aula, saber cómo puede hacer una probable investigación con los alumnos de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que sienten, y también buscar una manera de que esto se sistematice, se organice y sea un elemento importante para los futuros trabajos que se realicen. Finalmente, se interesa por el centro de educación y por el trabajo en equipo. Esto es, el centro de la educación, esto es, saber que el alumno está aprendiendo y él está enseñando. Y obviamente ya de manera importante estar trabajando en equipo. Ya el trabajo individual quedó atrás y por lo tanto ahora el profesor necesita trabajar en equipo. Y esas son, digamos, las cuestiones actuales. Finalmente, pues a modo de conclusión, decimos que en los diversos momentos por los que ha pasado la docencia de la carrera de psicología ha traído formas de desarrollarla diferentes, haciendo que los docentes se ajusten a sus modelos y llevando algunos malestares a los profesores y también en un cierto decaimiento en el ámbito de enseñar, en el ánimo de enseñar. O sea, los profesores hoy en día que estamos teniendo este modelo por competencias, nos está trayendo como que no estamos haciendo lo que podríamos hacer o ir más allá de lo que podríamos hacer. A pesar de que es un modelo más integrador, pero no nos enseña todo el potencial que pudiéramos tener. Al final de cuentas, bueno, al final, aquí tienen ustedes, esta es una fotografía de la nueva estructura, es el mismo patio que vieron al principio, nada más que arreglado, ya los edificios cambiaron su estructura, se convirtieron en lo que ustedes ven, y habla de esta, vamos a decirlo así, modernidad que hoy se vive en la carrera de psicología en la Universidad de Guadalajara. Y yo por su atención les doy las más gentiles gracias. Bien, Camilo, muchísimas gracias por tu presentación. Si nos haces favor de cerrarla para poder... Ahí donde la cierro, Es que no había trabajado con Zoom. Ok, te esperamos, no hay prisa. Hija, a ver, ahorita mi hija me va a ayudar. Nomás cerrar la presentación donde le cierro. Pues asistencia no. No me deja. Camilo, ahí en tu lado inferior de la pantalla, más o menos al medio, Sí. o quizá en la parte superior, si te redujo la pantallita, debe decir dejar de compartir pantalla. Ah, ya. Ahí mira, la tienes. Exactamente, ahí. Ahí deja de, ya. Excelente. Ay, sí. Pues muchísimas gracias, Camilo, por... No, de nada, al contrario. Por la presentación de este trabajo. Miren, en este momento, es el momento en el cual... O quizá en la parte superior, si te redujo la pantallita, debe decir dejar de... Si puedes silenciar tu micrófono. Ahí mira. ¿Alguien por ahí se escucha? No sé, creo que es Carlos, ¿verdad? Camilo, también si puedes silenciar tu micrófono. Muchísimas gracias. Les agradecemos a Antonio, a Carlos, a Camilo, la gentileza de sus presentaciones, todas muy interesantes. En este momento es el momento en el cual abrimos el espacio para que se planteen algunas preguntas. Estoy viendo que por ahora no hay alguna pregunta en el chat de Facebook, tampoco en el de Zoom.
Este, quizá en espera de esas preguntas podemos darnos unos momentos por si alguno de ustedes quisiera agregar algo a su presentación. Es decir, tuvimos 20 minutos para presentar y siempre quedan cosas pendientes, cosas por decir. En lo que llegan las preguntas, tal vez podríamos aprovechar para que ustedes, algunos de ustedes pudieran hacer algún comentario complementario a todo esto. No sé si Carlos, si Antonio, si Camilo quisieran hacer un comentario. Adelante. Sí, digamos, quizás solamente dar un poco la idea, o sea, como les había comentado, yo solamente presenté un fragmento, pequeño fragmento de un trabajo de mucho mayor aliento y que incluso no solamente se reduce a lo mental, o sea, tiene que ver más con una tensión producida durante el siglo XIX y XX, que van, digamos, a mostrar cómo es que el campo psi o lo psi se vuelve un objeto de disputa. En muchas ocasiones sirve como un... Por eso me gustó también que después de mí viniera la exposición de Toño Rodríguez, porque la tesis de Desertó tiene que ver justamente con que si algo puede hacer el sujeto, es fabricarse el mundo y se lo fabrica siempre con altos grados de una poiesis o de una creatividad, porque ese es el modo en que el actor va a subvertir el poder. Entonces, si yo presento, yo estoy presentando, digamos, el modo en que el campo psi sirve para, o más bien, cómo es que el campo psi está sujeto a una ejecución del poder. Y de algún modo lo que Toño nos presenta es el modo en que los sujetos pueden subvertir, no eso. Entonces, pues digamos que si uno va rastreando o va complementando al asunto de lo mental, a las distintas comunidades que se fueron, digamos, interesando, que se fueron sumando a este movimiento del OPSI, pues ahora, por ejemplo, me encuentro haciendo un trabajo con las comunidades metodistas a principios del siglo XX. También he escrito sobre los católicos. Entonces, si uno va, digamos, como rastreando a las distintas comunidades y pues evidentemente te vas a dar cuenta que hay toda una creación de espacios privados, públicos, que hay creación de locales, lo que antiguamente se llamaban locales, pero que en varios de ellos pueden funcionar como lo que hoy día son los consultorios, o sea, incluso para la primera mitad del siglo XIX, eh, pues te encuentras, por lo menos lo que yo he encontrado es lo que podríamos considerar como el primer consultorio frenológico, que era, digamos, donde la gente asistía a veces en pareja para ver si el frenólogo podía determinar si el matrimonio que se iba a llevar a cabo era el pertinente o no. O sea, estamos hablando, digamos, de como los antecedentes de esto que hoy día conocemos como lo psi, ¿no? Entonces vas viendo cómo se empiezan a generar sociedades, espacios, se empiezan a generar reglamentaciones, se empieza a patologizar lo que no puede ser comprendido. Entonces, digamos, como que hay toda una especie de universo que me parece ha pasado por desapercibido desde el momento en que me da la impresión, pues nos encontramos más bien ante historias que han generado héroes, ¿no? En el caso de la psicología o en varios casos de la psiquiatría, de pronto parece como si se tratara de generar héroes, o en el caso de los historiadores de la psiquiatría, de comprender, perdón, de la locura, solamente de comprender lo que pasaba al interior de cuatro paredes, ¿no? Cuando en realidad estamos frente a una creación, a la creación de un dispositivo, de una enciclopedia, de prácticas. O sea, es bien claro que cuando se inventan prácticas sociales, se empieza a extender, las prácticas sociales se extienden a distintos órdenes, ¿no? El orden del poder, el orden del saber y el orden de la ética. Entonces, me parece que por hacer estas historias ya de héroes o ya de caudillos, pues de pronto hemos terminado por perder de vista más la posibilidad de hacer una analítica que nos permita reflexionar el modo en que se instituye un campo, que tiene sus paradojas, que tiene sus oscuridades, que ha servido para marginar, que ha servido como fuente de racismo, de sexismo, de especismo. Y yo pienso que si aquí le continuamos un poco caminando por esta vereda,
pues seguramente va a haber cosas que pudieran sorprender, ¿no? Como este tipo de casos. Bueno, ¿cómo te vas a imaginar que incluso conceptos como intoxicación mental, pues nacen desde principios del siglo XX, ¿no? O sea, o la aberración mental o raquitismo mental. Entonces, pues yo digo que por ahí habría que rastrear también, incluso me faltó hablar de la publicidad. La publicidad también es un medio bastante sugerente y fue un medio muy interesante para sujetar y generar nuevas prácticas, ¿no? De autodiagnosis y autotratamiento, o sea, lo que en general no pensamos, ¿no? ¿Cómo diablos de pronto la gente hoy día llega a decir, ay, me siento nervioso, me voy a comprar tal cosa, ¿no? Y que aquí no hay diferencia entre si te vas a tomar un té de pasiflora o te vas a comprar un diazepam. O sea, no hay diferencia. El asunto es este imaginario que se va instituyendo que supone que yo sé algo y que me puedo diagnosticar o autodiagnosticar y autotratar. Pues eso nace a principios del del siglo XX. O sea, justamente lo que hacen la publicidad es presentar testimonios de gente supuestamente enferma que va narrando cómo es que vivió una ruta, digamos, de enfermedad y que al encontrarse con el jarabe o con el cinturón para los nervios o qué sé yo, las pastillas, pues encontró la salud, el equilibrio mental, etcétera, ¿no? O sea, la publicidad también es un trabajo ahí que está en espera. Lo mismo para el caso de la educación, las escuelas primarias, secundarias. O sea, hay todo un trabajo que es de largo aliento. Pues yo ahí cierro. Gracias. Claro, Carlos, muchas gracias por tu intervención. Al inicio hablabas de esta psicologización de la vida cotidiana, ¿no? Y todas las consecuencias, digamos, que produce, pues, en nuestras vidas, ¿no? Todo el tiempo. Lo cual me parece una noción bastante interesante, ¿no? Miren, ya llegaron algunas preguntas y algunos comentarios. Les voy a ir dando lectura. Bueno, lo primero es una pregunta muy simple, Carlos. ¿Dónde pueden conseguir tu trabajo? Nos pregunta Anabel, no sé si tú la conozcas, pero nos preguntan dónde pueden conseguir tu trabajo, en primer lugar. Y quisiera darle lectura a dos preguntas, dos comentarios, una pregunta. Uno que proviene de la doctora Araceli Colín, de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, colega nuestra, y de Susana Rodríguez, también colega aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro. Las voy a leer textualmente, ¿de acuerdo? Dice esto: solo agradecer a los ponentes por sus trabajos, a Camilo, a Antonio y a Carlos. Carlos, muchas gracias. Me impresionó la cantidad de adjetivos de lo mental que has recogido de la prensa de inicios del siglo XX. Me resultó sumamente interesante. Antonio, por otra parte, habla de Araceli Colín. Lo que expusiste me hizo recordar la película Opio, Diario de una mujer poseída, donde a la enferma, entre comillas, protagonista, le es prohibido escribir y tenía una verdadera compulsión por hacerlo. Sin la escritura y sin la voz, no hay modo de saber de la propia locura ni de la de otros. Dejo ahí el comentario de la doctora Araceli Colín. Hay una pregunta de Susana Rodríguez. Ella dice lo siguiente: una pregunta quizá para Carlos y para Antonio. ¿Cómo se jugaba el criterio de lo normal patológico en relación con lo mental a fines del siglo XIX? Y agradece por compartir todas sus reflexiones. Entonces, no sé, Antonio, si quisieras comentar algo a propósito de las preguntas que te hacen, y posteriormente, Carlos, si quisieras decir algo más sobre estas cuestiones. Adelante, por favor. Ok, sí, muchas gracias. Más bien seguiría con la misma línea que está dibujando el doctor Carlos Olivier en cuanto a esta temática del bagaje conceptual, ¿no? Toda esta terminología psiquiátrica, médica, clínica que pudiese darle sentido a todo lo a todo lo patológico, a toda la enfermedad. A inicios del siglo XX es impresionante exactamente la cantidad de pues, conceptos que se pueden encontrar. Y bajo mi propia experiencia de revisión de los expedientes clínicos de la Castañeda, me guía como esta idea de que quizás muchos diagnósticos, terminología psiquiátrica o protopsiquiátrica, diría yo, entre comillas, se va formando a través de la práctica clínica, se va formando en el día a día y muchas veces los médicos, los psiquiatras,
son como una especie de creadores de nuevos conceptos y palabras, ¿no? Justo en mi ponencia hablaba del diagnóstico de delirio crónico de Magnan. Magnan es, digamos, el personaje clave, ¿no? De la fundamentación del degeneracionismo y del delirium tremens y cómo la locura se anida ahí, ¿no? Y entonces los expedientes nos muestran este tipo de creaciones de la caja psiquiátrica, de palabras nuevas, de diagnósticos, de cosas que se están creando y se están fundamentando a través de la práctica clínica. Y justo es como exactamente la prensa, los medios impresos tienen un poder muy grande, ¿no? En todo esto. Una vez que el mismo loco o el propio loco habla de estas palabras como dentro de su jerga cotidiana, pues nos indica que estas palabras son parte del quehacer diario de todos. Y yo sí quisiera agregar algo para cerrar mi ponencia, la cuestión de lo que he dado por llamar esta suerte de novelas psiquiátricas. Las novelas psiquiátricas, propongo, son este paso pedregoso en el cual los primeros médicos de la Castañeda retoman la oralidad o la narratividad del loco o de los familiares y la introducen en ese espacio psiquiátrico médico que es la hoja de diagnóstico clínico. En este lugar no tendría que aparecer esa voz que desde un momento o desde el primer momento es presupuestada como locura. Es por eso que los médicos constantemente utilizan esa especie de distanciamiento con lo que dice ese otro loco. Es locura, es sin razón, y entonces utilizo las comillas, utilizo ciertas tácticas escriturarias para diferenciarme de él, pero todo el tiempo esta locura, esta palabra del otro le está dando sentido a su diagnóstico, ¿no? Entonces es algo curioso cómo ese distanciamiento premeditado funciona como el basamento clínico diagnóstico del médico. ¿Y por qué las llamo novelas psiquiátricas? Porque se leen como si fuera una especie de historia novelada de la locura del otro. La locura guía esta escritura de los médicos y muchas veces estos médicos no se dan cuenta que la oralidad, la narratividad de ese otro se hace presente en el diagnóstico y se hace presente en esa hoja administrativa y de repente ellos se pierden en ese otro y están escribiendo por el otro, olvidan las técnicas de distanciamiento y siempre llega un punto en donde hacen un parón y se dan cuenta que ha pasado eso y entonces retoman su voz psiquiátrica y se hacen de estas palabras que decíamos al inicio, bagaje psiquiátrico, delirio, empiezan a hablar de este tipo de cuestiones psiquiátricas per se que diferencian la locura de la no locura, de la razón, de la sin razón. Es curioso encontrar este tipo de ejemplos dentro de los expedientes clínicos. Y más que nada es que se leen como una especie de novela, ¿no? Y el médico se convierte en una especie de novelista de la locura del otro, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea de estas novelas psiquiátricas, ¿no? Como la oralidad toma por sorpresa la palabra psiquiátrica. Y pues... muchas gracias de nueva cuenta por su escucha. No, pues muchas gracias, Antonio, a ti por todo lo que nos expones. Me parece que es sumamente interesante y valioso lo que nos estás diciendo. Carlos, ¿quisieras responder a alguna de las preguntas que se te hicieron? Daniel, no sé si habría, a lo mejor, quizá antes que yo pudiese responder, no sé si Camilo... Camilo, adelante, por favor. No sé si quisieras agregar algo. Adelante, por favor. Bueno, sí, a mí al escuchar el trabajo de Carlos, me llamó mucho la atención de lo que decía ahorita la doctora, que cómo la vida cotidiana, o la cultura popular, como le llama Carlos, empezó a través de la prensa a ponerle prefijos a la cuestión mental. ¿Qué era lo mental en aquel tiempo? Y entonces le pusieron todos estos adjetivos para decir que una persona estaba mal de la cabeza, por decirlo de un modo. Y hay algunas cuestiones históricas de Michel de Certeau, o Canguilhem, George Canguilhem, cuando habla de lo normal y lo patológico y otras cuestiones que están dando, que llama mucho la atención esto, que aquí habría que pensar un poquito el hecho de cómo la cuestión mental siempre se fue por el área médica psiquiátrica,
y después surgimos los psicólogos, que habría que pensar cómo fue que al instituirse, y en este caso estoy recordando que la primera facultad de psicología, escuela de psicología, fue la de la UNAM, si mal no recuerdo. Y entonces ellos, ¿cómo fue que al instituirse ya la cuestión mental o el estudio de la cuestión mental en el ámbito universitario, qué historiografía se siguió? ¿Qué había o qué ocurría en ese momento para poder entonces salirnos de la psiquiatrización e ingresar a lo psicológico, por decirlo de un modo? Y a mí me llama mucho la atención porque aquí en Guadalajara existió, bueno, existe, pero ya de otra forma, una granja, se llamaba granja de enfermos mentales, que estaba ligada al Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Y ahí, de hecho, un servidor, un profesor psiquiatra, nos llevaba a prácticas con los internos de ahí. Hoy se llama Hospital Psiquiátrico de Estancia Prolongada, pero ya es un hospital. Dejó de ser una granja de recuperación para enfermos mentales, así se le llamó. De hecho, está pegada a las pistas de aterrizaje y despegue del aeropuerto de aquí de Guadalajara. Y entonces uno se pregunta, bueno, yo de hecho tengo la intención de ponerme a estudiar la historia, que de hecho esta granja es una réplica muy mal de la que fue la Castañeda en México. Así, eran muy similares. Yo he escuchado compañeros psiquiatras en el área de la Asociación Psiquiátrica Mexicana que se han dedicado a la historiografía y le dan ese énfasis a la atención psiquiátrica desde la granja, desde este manicomio llamado La Castañeda. Y yo lo comparo y lo veo con lo que vimos ahí y me da, dice lo mismo, era igualito. Y hoy en día, bueno, ya con una atención un poquito más de mejor, de una política del gobierno, se convirtió en un hospital. Entonces a mí me llama la atención de recoger esta historiografía para poder ver cómo, a la vez, tomando en cuenta lo que dice Carlos y lo que dice Antonio, de casos así, esta microhistoria que dan los enfermos mentales, y ver cómo fue que en aquel momento se decidió quién puso quién lo hizo. Yo no tengo ahorita elementos, pero voy a empezar a buscarlos porque espero que para la siguiente vez ya les envíe un trabajo de esta situación, de esta historiografía, de este lugar, de este espacio físico, que de una manera o de otra también es muy similar a esta historia de la Castañeda, que de la Castañeda brinca a los hospitales psiquiátricos ahora que están allá en México, ¿sí? Y aquí no brincó mucho, duró muchos años como tal, hasta que se instituyó el Instituto de Salud Mental, y de ahí surgieron la estancia prolongada, que es y la estancia corta, que está aquí en Guadalajara, ahí mismo en el instituto. Entonces, ese modelo psiquiátrico que ha seguido, y donde también los psicólogos, nosotros, por ejemplo, nos hemos ido a las clínicas, pero una clínica muy, como te diré, muy ligada al trabajo privado, no al trabajo institucionalizado. Esto es, tú sales, egresas y te vas y pones tu consultorio privado, nada más. Hoy en día, yo que trabajo con los muchachos, vemos cómo hoy en día en los hospitales ya la atención en general del paciente se da de manera colectiva, en equipo multidisciplinario. Y entonces el psicólogo ahí juega un papel importante. Y es otra historia que teníamos que contar, ¿verdad? Muchas gracias, Camilo. Bien, estoy viendo, hay varios comentarios aquí en el chat de Facebook. En términos generales, la mayor parte de ellos son de agradecimiento y de interés por los trabajos que presentan, pero no hay preguntas. En ese sentido, quedan pendientes a lo mejor tu comentario final, Carlos, a propósito de las preguntas que te hacía Susana Rodríguez y el comentario que te hacía la doctora Araceli Colín. No sé si quieras agregar algo más para finalizar ya con esta mesa de trabajo. Sí, mira, Susana, yo pienso que habría como distintas rutas que podrían, digamos, responder o que deberían responder esta transición que va de lo normal a lo patológico. Me viene, por ejemplo, te puedo decir que a la mente, pienso, por ejemplo, en el caso de la Castañeda. O sea, si tú te vas a revisar los primeros casos los primeros expedientes, con los que abre la Castañeda, pues evidentemente son expedientes que vienen de San Hipólito y del Divino Salvador. Entonces ahí, si tú ves los expedientes,
digamos, vinculas con lo que ya dije, es decir, que todo nace en la calle. O sea, la gente, a los indigentes los denuncian o al que viola la norma, lo que sea, lo denuncian, lo meten al espacio de las vidas desperdiciadas de la modernidad o de los desperdicios de la modernidad. Y, y de ahí, el diagnóstico, fíjate, aquí lo tengo en otra computadora. Te vas a encontrar con diagnósticos como locura moral, ¿no? O sea, el asunto es que de algo tiene que estar loco, el que entra, o loca, ¿no? Confusión mental, demencia precoz, delirio sistematizado, confusión mental, o sea, la confusión mental ameritaba ya que estuvieras en un manicomio, epilepsia esencial, quién sabe qué diablos era eso, pero ahí estaba, este, luego psicosis maníaca, demencia senil, o sea, imbecilidad, idiotismo, debilidad mental, manía aguda, idiosa, manía, etcétera, etcétera. O sea, tú ves cómo el mendigo o el que está acostado borracho, porque quién sabe qué diablos le dio para ponerse borracho, era apresado, porque además, si algo erige la modernidad, y lo sabemos bien, si algo erige la modernidad es al hombre racional. El hombre nuevo está vinculado a lo racional, a lo templante, el hombre inteligente, el hombre sobrio, el hombre calmo, ¿no? Por eso a veces la paz, como dice Sloterdijk, a veces también es un buen ejercicio o un buen síntoma del poder, ¿no? De la disciplina que ya nos han hecho, ¿no? Justamente la psicología o lo psi promovió eso. O sea, si no eres racional, si no eres inteligente, si no eres cuerdo, entonces eres lo otro, ¿no? Y al otro, ¿qué importa qué se le ponga? ¿Qué nombre le pongamos? Si es una locura moral o si es una manía. ¿Qué importa lo que se le ponga? Lo que se establece es que ya no eres parte de los otros. Y desde el momento en que no eres parte de los otros, eres sujeto de sospecha. O sea, eso es de lo que hay que hablar. Por un lado, podemos pensar esa ruta, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me ha interesado más, o quizá es lo más difícil, digamos, de conseguir esta parte oscura, ¿no? O sea, desde la primera mitad del siglo XIX tú ya te encuentras artículos que dicen que el siglo XIX es el siglo del conocimiento de la vida interior. Desde el siglo XIX, estamos hablando ya de 200 años, 220 años, ¿no? O sea, la consigna era conocer la vida interior. No era establecer patologías o sanidades, lo que había que hacer era conocer la vida íntima, ¿no? Ese es el incierto, la incógnita con la que inicia el siglo XIX. Y entonces fíjense, si ustedes suman, lo que les decía, si suman estos adjetivos de lo mental a la psicología, fíjense, se hablaba de la psicología de la religión, psicología criminal, psicología experimental, psicología de la adolescencia, psicología de las multitudes, psicología animal, psicología fisiológica, psicología de la risa, psicología de la mentira, psicología religiosa, psicología del alumno, psicología del torero, psicología de las revoluciones, psicología de la nación, psicología colectiva, psicología del joven, psicología de la elección, psicología del drama, psicología del jacobino, psicología política, psicología judicial, psicología metafísica, psicología particular, psicología del empleado, psicología del pueblo, psicología cristiana, psicología de los anteojos, psicología celular, psicología social, psicología de las masas, psicología de la conversión, psicología infantil, psicología del avivamiento, psicología de las tropas, psicología moderna, psicología del individuo, psicología aplicada, psicología superior, psicología descriptiva. Es interminable. Psicología del campesino mexicano. Psicología del campesino, claro, claro. Aunque eso ya es más para acá del siglo XX, pero es interminable. O sea, la enciclopedia cultural que se crea es interminable porque además es una enciclopedia que nace siempre desde el contexto supuestamente científico, pero lo interesante, lo verdaderamente interesante, y todos lo sabemos, es que eso que nace desde un lugar específico se domestica. Y entonces justo es lo que dice el Comité Invisible y Tikkun, ¿no? El imperio está ahí donde la cosa ya no se ve. Ahí es donde el imperio no está en un lugar específico, no, el poder no sale solamente desde ahí, desde un lugar. El poder, el ejercicio del poder, el ejecutamiento del poder y el imperio está ahí donde ya suponemos que somos libres. Donde suponemos que somos libres ya tronó todo, porque entonces ya no nos estamos dando cuenta que hay un atravesamiento enciclopédico. O sea, Paul Ricoeur lo decía muy claro en el Freud, una interpretación de la cultura. El lenguaje es justamente ese instrumento de la liberación del deseo, pero al mismo tiempo
el lenguaje es lo que frustra al deseo en su intento de hablar. O sea, esa es la importancia del lenguaje. Es fundamental. Por eso, si no comprendemos cuál es la enciclopedia que se genera, no vamos a poder comprender cuál es el imperio que se instituye, ¿no? Entonces, el imperio, para conocer ese imperio necesitamos irnos a esa parte oscura, donde no se patologiza todavía, donde apenas se instituye, se legitima, se metaforiza. Es decir, ¿en qué momento alguien supuso que hablar de psicología de la risa podía ser aplicable a la vida cotidiana, ¿no? A la psicología del lector, o a la psicología, etcétera, etcétera, ¿no? O cuándo, en qué momento alguien estableció un proceso cognitivo que iba desde un campo científico a terminar diciendo por la prensa, ese es un aberrado mental, ¿no? El artículo que publicó eso solamente puede ser producto de un periodista raquítico mental. O sea, ¿en qué momento se establecen esas metáforas? Entonces, claro, cuando vemos o nos vamos a la vida cotidiana, ese mundo oscuro, pues es ahí cuando nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero poder de este dispositivo, del dispositivo, sí, que hasta ahora nos atraviesa. O sea, ya yo veo de común que mis ex estudiantes o X gente de pronto dicen, hagamos una cultura de la psicoterapia, ¿no? O sea, digo, ¿en qué momento terminamos creyendo, pues que está el anormal, que está el loco, pongámosle otros términos, ¿no? El término que ustedes quieran, el que vive desajustado, como sea, ¿en qué momento terminamos creyendo eso y no que el Estado o que el gobierno está generando condiciones de imposibilidad de un desarrollo cognitivo que nos permita vivir, ¿no? O sea, es más fácil decir, vámonos a una consulta psicoterapéutica, a decir, aquí el Estado está fomentando violencia, secuestros, robos, nos está generando inseguridad, nos está castrando la libertad. Entonces es más fácil decir, pues es que no está ajustado, llevémoslo a la psicoterapia, en lugar de hacer una denuncia, y en lugar de hacer movimientos o de hacer lo que se tenga que hacer, pues para decir, esto que el Estado promueve no es lo correcto, ¿no? Pues no sé si por ahí pudiera ir la respuesta. Insisto que hay Sí, una sí, sí. diversidad de posibilidades. Sí, Gracias. muchas gracias, Carlos. Te agradecemos mucho tu respuesta, que resulta sumamente interesante. Nos quedan unos 2, 3 minutos y hay una pregunta más. Una pregunta que no se especifica a quién va dirigida. Bueno, son 2 preguntas, de hecho acaba de llegar la segunda. Insisto, nos quedan solamente unos minutos. Las voy a leer las dos y si alguien de manera voluntaria las quiere contestar, pues adelante, por favor. La primera no se especifica para quién va dirigida, es de Ime Ramírez, dice, ¿cómo cree que este momento histórico modifique el modelo educativo actual y la práctica del psicólogo? ¿Sí? Hay una pregunta más para el profesor Carlos, de parte de María Fernanda García Cravioto, y que dice esto. A partir de su punto de vista me sugiere lo siguiente, y esta es la pregunta. ¿Cuál sería la importancia de conocer la perspectiva de un paciente psiquiátrico en la actualidad si el modelo actual considera de igual forma una ausencia de razón? Entonces, no sé si de manera muy, muy breve, muy consistente, quisieran responder a esta pregunta. Sé que es un poco difícil. Nos quedan algunos minutos ya para finalizar con esta mesa de trabajo. Ahora sí. Pues a mí me gustaría contestar la primera pregunta porque creo que va relacionada con lo que yo expuse. El momento histórico actual es un momento de un parteaguas. Primero, como lo decía yo en la presentación, el modelo por competencias que nos domina ahora, pues es un modelo traído desde el exterior, que fue impuesto a todo el sistema universitario mexicano desde el gobierno federal, inclusive condicionando el hecho de aplicarlo a través para entregar dinero o dinero para que las universidades lo utilizaran de mejor manera, ¿sí? O sea, incrementando su presupuesto. Entonces ya desde ahí se ve que en este momento histórico, por un lado, hay que analizarlo de otra manera para ver de qué forma este modelo sirve o no sirve en las futuras generaciones. Y en cuanto al psicólogo, pues nos hemos encontrado con muchos problemas porque el estudiante no lo ha entendido bien. El estudiante lo que busca es ya sacar una calificación, un número, y no le interesa mucho si le van a generar competencias o no. Él quiere sacar su trabajo y hasta pronto, nada más. Y lamentablemente los profesores nos vemos obligados a que a la hora de que le pedimos al alumno que haga algo, digamos, que interactuemos, el alumno, pues por lo regular, llega muy
con muy poca actitud hacia el aprendizaje propiamente dicho. Bien, gracias, Camilo. No sé si Carlos Obviamente es quieras. imposible de responder la tremenda pregunta que hace Fernanda. Y de verdad que qué buena pregunta acaba de hacer. O sea, cuando yo trato de hacer o en este ejercicio histórico que estoy haciendo, no estoy pensando permanentemente en este lado oscuro. Pues eso tiene que quedar claro, porque entonces de pronto por eso me dicen pesimista, ¿no? Y yo diría como Richard Sennett, pues ya estoy lo bastante grandecito como para ni ser pesimista ni ser optimista, ¿no? O sea, estoy tratando más bien de pensar analíticamente los cielos o los techos y los pisos de un dispositivo, de un movimiento que se genera desde el siglo XIX. ¿Por qué doy este preámbulo? Pues porque en esa lógica me parece, digamos, que tampoco habría que dejar de pensar que hay actores que están atravesados de verdad de modos inéditos por un malestar cultural, ¿no? Y que ese malestar, pues obviamente, como los psicoanalistas bien lo saben, hace síntoma, ¿no? Y yo en esos terrenos digo, pues sí me parece fundamental que hay quienes, digamos, pueden sostener un discurso que tendría que ser escuchado. O sea, creo que si bien es cierto, el psicoanálisis o la práctica psicoanalítica es inédita en esos términos, en los términos en que justamente se va a acercar al otro para escucharlo, ¿no? O sea, para reconocerle al otro un saber, aunque ese saber no esté puesto en evidencia en un discurso racional. O sea, Freud dijo al final que la psique tenía su propia lógica de ser dicha, ¿no? De decirse. Entonces, yo lo que digo es, pues sí, efectivamente habría que acercarse a esos otros, pero yo no estoy pensando, digamos, no estoy pensando en términos clínicos. O sea, esta historia que estoy haciendo no tendría que ver, digamos, con esta práctica de intervención, sino tendría que ver con un momento a priori, que es el momento de la institucionalización de una práctica que nos obliga a pensarnos de un modo y a vivirnos de un modo, ¿no? Eh, Insisto que la pregunta que haces, Fernanda, pues es muy, muy, muy interesante y por supuesto no es posible responder ahora. Lo que sí diría, digamos, por eso el trabajo de Toño es muy interesante porque, digamos, si bien es cierto, no está pensado para este momento, sí es un ejercicio que nos permite entender que el loco, o eso que se asignaba a principios del siglo XX como el loco, pues en realidad también tenía que ser escuchado y él mismo, el loco o el alienado, pues presentaba su discurso en lo que podía, papeles, papel de baño, lo que fuera, se robaba lápices o lo como fuera, presentaba su discurso y eso nos evidencia, es una evidencia de que aquel que era considerado como irracional también poseía su propia cordura, pero que era una cordura que el otro no podía conocer porque su idea de la cordura no coincidía con la del otro, ¿no? Entonces sí creo, digamos, sí apuesto a ese conocimiento del otro, a esa historia del otro, pero no sé si propiamente hablando sea lo que yo estoy intentando responder. ¿Sale, Fer? Gracias. Gracias, Daniel. No, pues muchísimas gracias. Bueno, pues créanme que los trabajos que han presentado son sumamente interesantes. El diálogo que se ha podido establecer posteriormente lo ha sido también. No me queda más que agradecerle a ustedes el esfuerzo, la dedicación que han puesto en este trabajo y agradecerles también a las personas que nos han escuchado, que nos están viendo y que seguramente nos verán en algún momento, ¿no? Quizás solamente quisiera finalizar anunciando la segunda parte de la jornada del día de hoy, que comienza en aproximadamente 15 minutos. Será una mesa que estará constituida de 3 ponencias. La primera será de Marisol Valverde y que tiene como título La importancia del nombre propio en la adquisición de la lengua escrita. La segunda será de Alejandra Tahuada Lobato y Tania Adriana Chávez Martínez, que ha sido titulada Testimonio de una experiencia comunitaria que da lugar a la infancia. Y la tercera será de María Diana Rico, que se titula Aproximaciones al sufrimiento y al malestar, testimonio de mi práctica clínica en centros de trabajo. Entonces, los esperamos en unos minutos. Comienza aproximadamente en 10 minutos. Y pues muchísimas gracias, Camilo, Antonio, Gracias Carlos, a ti. y pues que les vaya muy bien.
Hasta pronto. Daniel, a todos buen día. Toño, Camilo, gusto en verles. Araceli. Igualmente, Carlitos, Ana María. hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos Bye, en otro. Antonio, bye. Hasta luego. Chao.